iniciar una serie de sermones basadas en la parábola de Mateo capítulo 13. And the first of the parables we meet there Y la primera parábola con la que nos encontramos is the parable about the sower. es la parábola del sembrador. But in the entire chapter 13, Pero en todo el capítulo 13 we see three parables about sowing and about seeds. constatamos tres elementos sobre la siembra y la semilla. And I would like that we put all the three parables together, Y desearía que combináramos estas tres parábolas en conjunto and we wish to see which wisdom have God hidden into that very y special así text. encontrar la sabiduría que el Señor ha dejado tras estas importantes declaraciones. We see first that right from the beginning, Jesus speak to the people in parables. Desde el principio nos damos clara cuenta que el Señor habló al pueblo con parábolas. And he says, those who have ears to hear, let them hear. Y declaró, aquellos que tienen oídos para oír, oigan. Which means that in the parables is a very deep meaning and wisdom. Lo que significa que en las parábolas hay una profunda sabiduría. Actually, there is no end of the interpretation of the parable. De hecho, no hay fin del acto interpretativo de las parábolas. There are so many things that can be implied into it. Y hay tantos elementos que pueden implicarse con este contenido. Now, he used the parable about the seeds. Y usa precisamente estas parábolas relacionadas con las semillas. Possibly it was exactly the time of sowing, Probablemente se declararon en el tiempo de la siembra. and that's why Jesus used this symbol. Y por esa razón Jesús también usó este símbolo. But the sowing and the seeds, they have a very big significance for all of us. Pero la siembra y la semilla tienen un gran significado para nosotros. Number one, because the seeds falls into the ground, En primer lugar, porque la semilla cae al terreno, al suelo, and then begin an invisible process. y empieza a desarrollarse un proceso invisible. And we don't know what will come out of that seed. Y no sabemos cuál va a ser el resultado de estas semillas. And days and weeks and months are passing by, Y pasan días, semanas y hasta meses, and no result. y pareciera que no hay resultados. Until one day, Hasta que the un día- plant begins to grow. Hasta que empezamos a ver el brote del crecimiento de la planta. But still, although we see that something comes out, we don't know what really is coming out. Pero aún así, cuando ya observamos el brote y el crecimiento, no podemos percibir el desarrollo final. Especially the second parable in Matthew 13, Especialmente la segunda parábola que encontramos en Mateo 13, that speaks about the tares and the wheat. habla de la cizaña y el trigo. It says that they grow together and you don't know which is the seeds, the good seeds, and which is the bad Y seeds. se dice que inicialmente ambas crecen juntas y no se puede distinguir cuál es la buena y cuál la mala semilla. First, when the fruit comes out, then you know, after many months of patiently waiting, the result of the sowing. Recién cuando empieza a ofrecerse el fruto, después de muchos meses, es cuando se puede constatar una diferencia clara. And dear brothers and sisters, this is how the process in our lives is. Y mis queridos hermanos, así es el proceso en la vida también. Now, the parable of the sower speaks about different grounds, Ahora, la parábola del sembrador habla de distintos tipos de terreno. and Jesus himself interpreted to the Y disciples. Jesús dio la interpretación a sus discípulos. And you can read that in the Bible. ¿Pueden leerlo en la Biblia? We're not going to speak about this interpretation. No vamos a hablar específicamente de esta interpretación, I would like to introduce another point of view. pero desearía introducir otra perspectiva.
Who is the sower? ¿Quién es el sembrador? The general interpretation is that the sower is Jesus Christ. La interpretación general es que el sembrador es Jesucristo. But dear brothers, I would like to tell you Pero mis hermanos queridos, quiero decirles también that you are the sower. que tú eres también sembrador. And you are a sower every single day. Y eres sembrador cada día. And you are a sower every single hour. Y eres un sembrador cada hora. And everything you do, Y todo lo que haces, you bring seeds around yourself. planta semillas a tu alrededor. And the things you do are not only seeds that influence the others, Y todo aquello que haces no solamente influencia a otros, but are also seeds by yourself that you plant in your own vineyard. pero son semillas que tú plantas en tu propia viña. What kind of seeds, for example, you can sow in the others' fields? Por ejemplo, ¿qué otras semillas plantas tú en el terreno de otros? Everything you do. Todo lo que tú haces, The words you speak, las palabras que pronuncias, they can be a seed. son y pueden ser una semilla. And they can be a seed for anger. Y puede ser una semilla de ira, They can be a seed for a blessing. puede ser una semilla de bendición, They can be a seed for wisdom. puede ser una semilla de sabiduría, But they can be also a seed of jealousy pero también semilla de celos. and can have terrible Y consequences. puede tener tremendas consecuencias. The same way as the seeds drops into the Y ground de la misma manera que la semilla entra en la tierra and have an invisible growth, y tiene o inicia un proceso de crecimiento invisible, so is also the word. así es la palabra. The way how we speak, La forma en que nosotros hablamos, the way how we dress, la forma en que nos vestimos, the way how we behave la forma en que nos comportamos, is a seed. es una semilla. And this seed grows in the mind of Esta everybody who is around semilla us. crece y se desarrolla en la mente de todos aquellos que nos rodean. And sometimes we know what will grow, Y a veces también sabemos qué va a crecer. but the most of the time we don't know what Pero will come out. la mayoría de las veces no percibimos qué es lo que va a crecer. One example this last week, Un ejemplo de esta última semana, a candidate for president of the United States, Donald Trump, un candidato a presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, he spoke something in public. él hizo una declaración pública And he says that if his opponent is elected y él declaró que si su oponente es elegido and pass the law against having the weapons and freedom, y pasa la ley que regula el porte de armas, then there will be no other choice than to take the weapons and no fight habrá, for itself. no habrá más solución que tomar las armas y que cada uno luche por sí. Well, then he says, I didn't want to say that. Después dijo, bueno, yo no quería decir esto. I wanted to say you need to vote for myself. Bueno, lo que yo quería decir es que tenían que votar por mí. But the people interpreted it another way. Pero las personas lo interpretaron de otra And manera. all the news were full with that terrible intention of revolution or violence inside the Y country. todas las noticias se llenaron de ese apelo a la revolución o al levantamiento de armas. A little words, Pequeñas palabras, a little sentence, una frase, and can kindle a fire. y puede encender un fuego. I listened in the radio Escuché en la radio, when I was driving, estaba conduciendo, and somebody was calling in the radio, y alguien llamó a la radio and he says to the y journalist, le dijo al periodista, you know Donald Trump, ustedes conocen a Donald Trump. please tell him not to speak Por anymore. favor, díganle que no hablen más. We will vote for him, but let Vamos a him shut votarle, up. pero por favor que no hable más.
The words are powerful seeds, my Las friend. palabras son semillas tremendamente poderosas They can produce incredible y consequences pueden provocar consecuencias increíblemente in grandes your family. en tu familia. The way you speak to your wife, La forma en que le hablas a tu esposa and the way you speak to your husband, o la forma en que le hablas a tu esposa the way you speak to your children, o la forma en que le hablas a tus hijos, the way you speak to your friends. la forma en que le hablas a tus amigos. These are seeds that have consequences for years. Estas son semillas que tienen consecuencias por años. Your parents or the way you're dressing is a seed. Por ejemplo, la forma en que uno se viste es una semilla. If a girl is dressed with a mini skirt, Si una joven va con una minifalda, well, she perhaps feels very well quizá pues, se siente bien, because everybody looks at her. porque todo el mundo la está mirando Oh, she feels important. y se siente importante de alguna That's manera. and that's perhaps one of the reasons why girls try to dress Y attractive. quizás esa es una de las razones por la cual ha intentado vestirse de esa manera atractiva. And not only dress but also undress if possible. Pero no solamente vestirse, sino mejor dicho, desvestirse. The problem is that these El problema kind of es seeds they are planting Esta semilla que están plantando have a terrible consequence. tiene consecuencias tremendas. Why? Because ¿Por qué? the young man that look at her, El joven que la mira, he does not look at her because of her good character, no la mira por su buen carácter, but he looks because of the nakedness she's sino showing. que la mira por la desnudez que está mostrando. And the young man have the idea Y el joven percibe una idea en su mente, that this girl is not longer a fellow and a human being, que no es esta muchacha no es más así como su igual, but it's a sexual subject. sino que es un sujeto sexual. Something that you can take and you can throw Alguien it que away. puedes tomar y que puedes desechar. You can have it what you want and we don't want you to Puedes take it out. tenerla cuando quieras y no tenerla cuando no quieras. And when the girl is used and abused in this Y way, cuando una joven es usada y abusada de esta manera, she feels terrible. se siente muy mal, muy terriblemente. But part of the consequence is because of Parte the de esas seeds that have been consecuencias sown. son parcialmente con resultado de la semilla plantada. Terrible sometimes are the consequences of the seeds A we veces plant. las consecuencias de las semillas que plantamos son terribles. Not only we plant in No the solamente fields of others, plantamos en los campos de otros, but we are planting in our own sino field. que plantamos también en nuestros propios campos. Everything we do has consequence about myself. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias sobre nosotros mismos. Actually, the field, De hecho, which Jesus says is our heart, el campo que el Señor Jesús dice que es nuestro corazón, it's not only our heart. no es solo nuestro It's corazón, not only our mind. no es solo nuestra mente. This field Ese campo is our future. es nuestro futuro también. This field Ese campo is our destiny. es nuestro destino. Whatever you plant there, Lo que plantes ahí, that is what you're going to harvest eso tomorrow. es lo que vas a cosechar mañana. Maybe will take long time Quizás tomará mucho tiempo until you get things over, you get some hasta profit of que that which you have recibas sown. algún beneficio, provecho de lo que se ha sembrado. But whatever you plant, that is what you're going to Pero receive. sea lo que plantes, eso vas a cosechar. I remember one brother in Yo California, recuerdo un hermano en California, but him and his wife are members in the tanto church, como él como su esposa son miembros de iglesia. and he have two sons. Y tiene 2 hijos.
And one of the sons is a good son, like the parable Y what uno de los Jesus hijos presented. es un buen hijo, como explicaba la parábola. But the other son, Pero el otro he was involved in gangs. estuvo envuelto en pandillas. Well, the father tried to advise El him, padre intentó aconsejarle, but it couldn't work. pero no funcionó. What happened? Entonces, ¿qué sucedió? Apparently, nothing happened. Aparentemente no pasaba nada. Day by day were passing. Pasaba día tras día, Months is passing. mes tras mes, Year after year were años passing. por años, Nothing was happening. y no pasaba nada. And not only that, but comments were going around. Pero no solamente esto, sino que diversos comentarios se divulgaban. What kind of friendship they have in the gang. Qué buenas amistades tienen en esta banda. They are even Pandilla. ready to die for each other. Están hasta dispuestos a morir uno por el otro. And the young people are kind of excited. Y bueno, los jóvenes se sentían muy emocionados por esto. One day, Un día, the brother have a body shop. He do paint cars. el hermano tenía un taller de reparación de carros. And he was working with his son. Y bueno, nuestro hermano estaba trabajando con su hijo. A car stopped by. Y ahora un automóvil se detuvo, The door opens. se abrió la puerta, Gun shows up. apareció un arma Fire killed his son. y con el arma mataron a su hijo. And the car was gone. Y el carro se fue. It's finished. Hasta ahí se llegó. In the front of his father, Enfrente de su padre. the police came. La policía vino. Oh, he's a member of a gang. Al mirarlo dijeron, oh, él es miembro de una pandilla. They even didn't try to get who Ni kills him. siquiera intentaron descubrir quién lo había matado. It is finished. Se acabó. Long time nothing happened. Por mucho tiempo nada pasó, But the seed was pero la there. semilla estaba plantada. And if you have a bad seeds in your Y field, si tú tienes semillas malas en tu campo, don't expect to harvest something no good. esperes recibir buena cosecha. It will wait for a long time. Quizá esperará por mucho tiempo. You don't see the fruits of it. Quizá no ves los frutos de esto, You don't know what will come out. ni percibes cuál va a ser el resultado final, But I can tell you, pero sí les puedo the asegurar, Bible will tell you, y también la Biblia os dice, the Lord is telling y you, el Señor os dice, the seeds you're planting in your field, las semillas que tú plantas en tu terreno, that is what you're going to receive. eso es lo que recibirás. You're the one that sow, Tú eres el que siembra and you're the one that they're y harvesting. tú eres el que cosechas. You are the field. Tú eres además el campo. The field is your destiny. Y el campo es el destino que tú estás Whatever tratando. you plant there, Lo que tú plantes ahí, one day you will see the Un fruits día. of it. verás el fruto, el resultado de ello. Another brother, Otro hermano, also from California, también de California, he came one day in the church and he told us his experience. él vino un día a la iglesia y explicó su experiencia. He had a neighbor, Él tenía un amigo, un vecino, and the neighbor was not member in our church. The neighbor is not member. y el vecino no era miembro de nuestra iglesia. But he was kind of giving a ear, Pero él le escuchaba, and sometimes the brother was talking him about the y message. a veces el hermano, bueno, pues le hablaba del mensaje también. One day, a Un día. thief came and robbed all things he had. Los ladrones vinieron y le robaron todo lo que tenía. They take his television La and everything. televisión, todo se lo llevaron. And they didn't take it in secret. Y no lo tomaron así secretamente. They tied the brother, also the neighbor, in A one of his este vecino chairs. lo ataron con cuerdas a su silla en su casa. And then they took Y everything. ellos, tranquilos, fueron llevándose todo. That man was so Y angry. después él estaba tan enojado And he was complaining to our brother. y se quejaba con nuestro hermano.
And the brother was trying to pacify Y el them. hermano, bueno, intentaba pacificarlo. Our brother was trying to Y nuestro hermano put the good seeds in his intentaba field. poner buenas semillas en su campo. But the neighbor was so angry. Pero ese vecino estaba tan enojado. After Después 6 months, de unos 6 meses, he bought already a new él se TV. compró nueva televisión, bueno, todo. Again, the same thieves came. Y otra vez los mismos ladrones vinieron. They tied him in the Lo chair ataron a la silla and they pick up everything they like. y se llevaron todo lo que les gustó. Oh, how angry was Y the él neighbor. estaba furioso el vecino. The brother was trying to El pacify him, hermano nuestro intentó pacificarlo a él, but was no way. pero no había manera. Then the neighbor came to a brilliant idea. Entonces, al vecino se le ocurrió una brillante idea. I'm going to buy me a gun. Me voy a comprar un arma. So when the thieves come, Cuando vengan los ladrones, I'm going to kill them. los voy a matar. Oh, our brother tried Y to. nuestro hermano intentó, Please don't no, do por that. favor, no hagas esto. This is not a good No, idea. esa no es una buena idea. There was nothing to be done. Pero nada se pudo hacer. The time passed by, Pasó el tiempo, but the seed was planted. pero la semilla ya estaba plantada. And the gun was staying in his house. Y ahora ya tenía el revólver en su casa. What happened? ¿Qué pasó? One day the thieves came back. Los ladrones regresaron un día. And the brother pulled up the gun. That's another brother, the neighbor, that's right. El vecino sacó su arma, But he couldn't even use the pero no gun pudo usarla siquiera, because the thieves were much faster than porque los him. ladrones eran más rápidos que él. They shoot and kill him on the spot. Lo dispararon y lo mataron en ese mismo He lugar. did not lose his TV. Él no perdió su televisión, He lost his life. él perdió su vida. Why? ¿Por qué? Because of the seeds he planted in his field. Por la semilla que plantó en su campo. My brothers and Mis sisters, hermanos y hermanas the queridos, parable about the sower, la parábola acerca del sembrador it's a very, very serious parable. es una parábola muy, muy seria. You are sowing the seeds. Tú estás sembrando las semillas. Today you are sowing the seeds. Hoy tú estás plantando las semillas. Everywhere you go, you sow. A donde tú vas, tú siembras. And whatever you sow, Y lo que tú siembres, will be the consequence. esas serán las consecuencias. You are creating a muscle memories. Tú estás creando un gran grupo de recuerdos, de memorias. And this muscle memories turns into a customs for Y you. ese tipo de prácticas o de memorias también se convierten en hábitos. And this become part of your character. Y esto se convierte en parte de tu carácter. And this is the foundation of your reactions and your life in the Y future. es el fundamento de tus reacciones y de tu vida en el futuro. I'm sure that some young man there will say, Estoy segura que algún joven aquí podrá decir, if it's so serious, the matter, si el tema es tan serio así, then I will do nothing. mejor no hacer nada. But doing nothing, Pero no hacer nada it's also a sin. es también una semilla. It's the sins of laziness. Es la semilla de la holgazanería. Oh, and this sins is terrible. Y esta es una terrible semilla. Because it's so easy to be addicted on the Porque es tan laziness. fácil ser adicto a la pereza. But the laziness is a terrible sin. Y esta es una semilla terrible. Because it grows. Porque crece. You don't see it now. No lo ves ahora. Maybe not after a month. Quizá no después de un mes. But Solomon says Salomón dice in Proverbs chapter 6, verse 6, en Proverbios 6:6, go and look to the ants. ve y mira a las hormigas. Look that they gather their food in summer Mira cómo juntan su comida en verano and be prepared for the y se winter. preparan así para el invierno. Because if you don't do that,
Porque si no haces esto, the poverty will come against you, la pobreza te invadirá. will come like a whopping man. Y será como un hombre armado. You will not fight him. No podrás enfrentarle. According to investigation, De acuerdo a las investigaciones, if somebody stay more than 3 months without doing nothing, si alguien pasa más de 3 meses sin hacer nada, he's getting a psychological damage. sufre un daño psicológico. What happened? ¿Qué pasa? He's becoming unsuitable to work anymore. Se descapacita de alguna manera para trabajar. Next time he gets job, La próxima vez que consigue un empleo, he begins to work empieza a trabajar and he cannot. y ya como que no puede. Oh, I have pain in my back. Oh, me duele la espalda. Oh, my head begins to get pain. Oh, tengo dolor de cabeza. Oh, I have pain here, I Oh, have me duele there. aquí, me duele allá. Never keep the job. Y no retiene su empleo. In Sweden, if somebody passes more Suecia, than 3 months jobless, Si alguien se queda más de 3 meses desempleado, he needs to pass to a therapy, tiene que ir a una terapia. a working therapy. Una terapia laboral se llama. Dear brothers and Mis sisters, hermanos y hermanas queridos, terrible are the plants we can sow in our son field. terribles las plantas que podemos sembrar en nuestro campo. But it's not only our self Pero no se planting trata plants. solo de nosotros mismos plantando, The enemy is planting also el seeds. enemigo también planta semillas. And this is the second parable. Y esta es la segunda parábola. In Matthew chapter 13, verse 24 and 25. En Mateo 13, 24 y 25. It says there was a man that was planting good seeds in his Aquí field. se nos dice en la parábola que un hombre fue y plantó buena semilla. Obviously, this man knew how terrible it is to plant bad seeds. Y obviamente él conocía cuán terrible es plantar una mala semilla. So he was very careful. Así que era muy cuidadoso. He selects the seeds. Y él seleccionó las semillas, He cleaned them up. las limpió bien And he sows his field. y sembró su campo. But now, Pero ahora, when the plant grows, cuando las plantas empezaron a crecer, the servants come and say, los sirvientes vinieron y dijeron, do we plant good seeds? pero hemos plantado buenas semillas. Why are there these bad plants ¿Por qué han also? crecido también estas plantas malas? Why are the tears there? ¿Por qué hay cizaña ahí? Because there was a evil man. Porque había una mala persona. And that was a custom in the Y era una in the costumbre East. en el cercano oriente. If somebody wants to do you a bad Si thing, alguien quería hacerte algo malo, today maybe he will quizás pinch hoy, your wheels, your tires. quizás hoy reventaría tus llantas. But at that time Pero en aquel tiempo they will draw bad seeds in your ellos field. tiraban malas semillas en tu tierra. And that's what happened. Y eso aconteció. Now, which are these bad Ahora, seeds? ¿cuáles son esas malas semillas? Dear brothers and sisters, we all have unfortunately bad seeds. Hermanos y hermanas queridos, desafortunadamente todos contamos con esas malas semillas. Because we inherit a nature. Porque recibimos una naturaleza, heredamos. And this inherited nature have Y esta tendencies to evil. esa naturaleza heredada tiene tendencias al mal, Selfishness, egoísmo, violence, violencia, anger control. problemas de control de ira. Everything is there. Todo esto está aquí. Terrible bad seeds. Son terribles estas malas semillas. But not only that, Pero no solamente esto. the devil is trying to destroy us. El diablo intenta destruirnos a Since the nosotros. child is small, Desde que el bebé es infante, the devil is trying to el attack. diablo intenta atacarle. There is a tremendous number Hay of un- sexual abuse today around the world.
Hay un tremendo incremento a nivel mundial del abuso sexual infantil. There is one non-profit Hay organization una organización sin fines de lucro that they publish that almost 1 girl and every 3 girls in the world is abused sexually when she was a child. y ha llegado a la conclusión que de 3 niñas, una es abusada sexualmente cuando es infante. Could you imagine what ¿Pueden kind of evil? imaginarse la maldad inmensa que esto significa? Could you imagine what kind of terrible consequences this have for the rest of ¿Saben their life? el impacto y las consecuencias que esto tiene para estas personas el resto de su vida? Not only that, No solamente esto, well, all are passing to grief and y loss. todos pasan por esa agonía del duelo y la pérdida. We have terrible offenses in our lives. Y quedan daños inmensos en nuestras vidas. My mother, my father passed Mi away, padre y mi madre ya fallecieron, and many of you have lost their y parents. muchos de vosotros también ya han perdido sus padres. Did you have the time to grieve? ¿Tuvieron ustedes el tiempo del duelo? Did you have the time to process whatever happened? ¿Tuvieron tiempo para procesar todo lo que Have you aconteció en sus even vidas? time to think about ¿Tuvieron all the tiempo? disgrace that have taken place in your life? Quizás no se han tomado el tiempo para pensar en todas las desgracias que quizás les han ocurrido en sus vidas. Everything that's happened in our lives are seeds. Todo lo que ocurre en nuestra vida es una semilla, And that grows y eso crece. and grows and make new Y seeds crece y a su vez da nuevas semillas and fills you filled. y llena tu campo. We cannot permit that to happen. No podemos permitir que esto suceda. What shall we do then? ¿Qué debemos hacer entonces? There is a solution. Hay una solución. In Matthew chapter 13, Mateo capítulo 13. there is another parable about Hay seeds. otra parábola que se relaciona con las semillas. And this parable actually is the Esta solution parábola es la solución about all the rest. de todo el resto. And this is the parable about the mustard seed. Y esta es la parábola de la semilla de mostaza. And it is in Matthew 13, verse 31. Y se encuentra en Mateo 13:31. Imagine we have such terrible fields. Imagínense que contamos con terrenos tan terribles. Our fields are full with stones. Nuestros campos están llenos de piedras, And they are full with thorns. de espinas, They are full with bad plants. llenas de malas plantas. And there are also some good plants. Y bueno, hay algunas buenas plantas. Now what shall I do? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? When if I have a serious problem in my life, Si tengo o me enfrento a un problema serio en mi vida, I need a therapy. necesito una terapia. I need to look for therapy. Tengo que buscar un terapeuta. And if I don't have Y si no the financial tengo, possibilities, la capacidad financiera para hacerlo, then I need to find a entonces way. tengo que buscar una manera. I need to talk about it. Tengo que hablar acerca de Look esto. for your pastor. Busquen a su pastor, Look for a good friend. busquen un buen amigo. Talk about it. Exprésense al respecto de este More tema. you talk about it, Más hablan acerca de este tema, better control you're going to take of it. mayor control tendrán de este tema. Otherwise, these Si bitter no, herbs, sino que estas semillas que se han convertido en plantas amargas they will take possession of you. tomarán posesión de ti. And one day you will be Un día- terribly angry Llegarás a un nivel de ira tan grande against your wife, en contra de tu esposa, por against ejemplo, your child. o en contra de tu hijo, You don't know y why. no sabes por qué, It is because of that terrible pero es seed. por esas terribles semillas dentro. It's because you have something that is Es not porque processed in your tienes life. cosas en tu interior no procesadas. But Jesus Christ have another solution. Pero Jesús también tiene otra solución.
Jesus have a little seed. Jesús habla de una pequeña semilla. It's the most little seed of ever. Es una de las más pequeñas It's the mustard seed. y es la semilla de mostaza. You plant that in your field, La plantas en tu campo. and what is going to happen? ¿Y qué pasa? It's going to grow. Empieza a crecer. Let's read the Bible verse. Leamos los versículos bíblicos. Another parable put he forth into them, saying, the kingdom of heaven is like to the grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. Y les habló y continuó hablando en otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de semilla de mostaza que un hombre tomó y la sembró en su campo. Which indeed is the last of all seeds. Que de hecho es la más pequeña de todas las semillas. But when it's grown, Pero cuando ha crecido, it is the greatest among herbs, es la más grande de todas las especias. and become a tree, Y llega a ser un árbol, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. de tal modo que los pájaros descansan sobre sus ramas. Brethren, what happened if Mis you hermanos, ¿qué pasa if in your garden si en vuestro jardín it grows a big tree? crece un árbol grande? I think we have Brother Richard here. He can give us a seminar Tenemos el about the hermano Richard nos puede dar un plants. seminario sobre este tema. But if we have a eucalyptus tree, Pero si tenemos, por ejemplo, un árbol de eucalipto, what happened? ¿qué pasa? Nothing grows around the eucalyptus tree. Alrededor del árbol de eucalipto no crece nada. Nothing. Nada. If we have a bad herbs, anything we have in our field, Hasta la cizaña, por muy malas semillas que tengamos en nuestro campo, everything will die. todo muere. Why? ¿Por qué? Because the eucalyptus tree takes all the Porque el nutrition for eucalipto, el itself. árbol de eucalipto, absorbe todos los nutrientes para sí mismo. Dear brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas queridos, if we have the mustard seeds, si usamos la semilla de mostaza, this miracle seed, esa semilla milagrosa, which is the symbol of our faith, que es el símbolo de nuestra fe, which is the symbol of Jesus que es Christ, el símbolo de Jesucristo, if we plant that si plantamos in our field, en nuestro campo, this tree will grow up, este árbol crecerá will shadow all our plants. y colocará en sombra todo el resto de las plantas. Everything else will die, Todo lo demás morirá. and only the good seeds will remain. Y solamente las buenas semillas permanecerán. Dear brothers, how Mis easy! hermanos queridos, cuán fácil. Why is Jesus Christ this little seed? ¿Por qué menciona el Señor Jesús a esta semilla pequeña? It says, and this seed is the last of all others. Y se dice que es la más pequeña de todas las demás. Because when Jesus came on this earth, he does not come as a king. Cuando Jesús vino a esta tierra no vino como un rey, He didn't come as a priest. ni como sacerdote. He came as a simple carpenter. Vino como un carpintero sencillo, He came as a poor man. como un hombre pobre. He came as a servant to serve all of Un us. siervo para servir a todos nosotros. We all have terrible herbs planted in our Todos fields. tenemos malas plantas en nuestro We terreno. all have terrible experience in our Y lives. todos tenemos malas experiencias en nuestra Maybe vida. we have been terribly offended. Quizás hemos sido tremendamente ofendidos. Maybe we have been abandoned by our wives and Quizás husbands. nos han abandonado nuestros cónyuges. Maybe we have lost our fathers and O quizás mothers. hemos perdido a padres o madres. Maybe our heart is bleeding. Quizás nuestro corazón sangra. Dear brothers, the Mis hermanos solution, queridos, la solution is the master seed. solución es la semilla de mostaza. Let's plant this little seed Plantemos esta pequeña semilla and let it grow. y permitamos que crezca.
It will cover your field. y cubrirá todo tu campo. If you have a pine tree, Si tienen un pino, the pine tree also kills all the el weeds. pino también mata la cizaña. Why? Porque Because its nails falls down, Porque al caer sus hojas, and where the nails falls, donde caen, nothing can grow. nada crece. Incredible important. Es tremendamente importante. What kind of seeds and trees I have in my ¿Qué garden? semillas y qué tipo de plantas tengo en mi jardín? We would like to read one testimony. Queremos leer un testimonio. He that sowed the good seeds is the Son of Man. Aquel que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Christ had come not as a king, but as a sower. Cristo no vino como rey, sino vino como sembrador. Not for the overthrow of kingdoms, No para vencer a reinos, but for scattering of seeds. sino para distribuir semillas. Not to point his followers to early triumphs and national greatness, No para indicar a sus seguidores la búsqueda de triunfos terrenales o grandeza nacional, but to a harvest to be gathered after patient toil and through loss of disappointments. sino para que lleguen a la cosecha después de paciente trabajo y habiendo pasado por grandes pérdidas y decepciones. This sets of the master, which is the faith, La fe, que es esta semilla de la mostaza, do not only clean up all the bad herbs in our field, no limpia solamente todas las otras malas plantas, but it says that grows so high pero se nos dice que crece tan alto that the birds of heaven, que los pájaros del cielo they come and sit on it. vienen y descansan sobre el árbol. And the birds are the symbol of the angels. Y estos pájaros son símbolos de los ángeles. If we have this tree, Si tenemos este árbol, we will restore our connection with the heavenly restauraremos family. nuestra relación con la familia We will celestial. hear the voice of God again. Escucharemos de nuevo la voz de Dios. We will have the Spirit of God in abundance. Y contaremos con la abundancia del Espíritu de Dios. en But nuestra vida. also as a tree we will produce Pero como thousands of árboles, little more seeds. Produciremos muchas más pequeñas semillas. And we will be able to help others, Y seremos capaces de ayudar a otros. to share our seeds, Para compartir nuestras to semillas. share our fruits, Y compartir nuestros frutos. so that we can be for a blessing for Para others. ser una bendición para otros. The sower have gone out to sow, El sembrador salió a sembrar. and it is very important. Y es muy importante. What do we sow? ¿Qué sembramos? Where do we sow it? ¿Dónde sembramos? And what are we going to ¿Y harvest? qué vamos a cosechar entonces? Do you want to have a good field? ¿Desean tener un buen campo? Do you want to have a good seeds? ¿Quieren tener buenas semillas? Do you want to have a good results? ¿Y quieren tener buenos resultados? Don't try to do it now. No intentes hacerlo ahora. Prepare yourself for a long time before. Prepárate para un proceso extenso ante ti. Because the Puesto harvest que la cosecha does not come suddenly. no viene de repente. Everything of life needs a preparation. Todo lo que ocurre en la vida requiere preparación. And needs a long term of Y planning. necesita un plan a largo plazo. And may the Lord bless us. Quiero, Señor, bendecirnos That we accept our Lord Jesus. para que aceptemos a nuestro Señor Jesús. Because He is the only one that Porque can Él clean es our life el único que puede limpiar nuestras vidas and give us a new future. y darnos un nuevo futuro. A clean field. Un campo limpio. Amen. Amén.